Bien, César, Enzo, gracias por venir. No, gracias a vos. Bueno, yo tiré una pregunta. Cualquiera de los dos puede comenzar, luego de lo que pasó en el Congreso de la Nación. Digamos, sí está en riesgo la institucionalidad por las sanciones y por el tratamiento de las leyes vinculadas a la justicia. En lo personal creo que no. Adhiero a la necesidad de meter mano en la justicia nacional y también provincial. No todo lo que se ha presentado y todo lo que se ha debatido es de mi agrado. Creo que hay algunas cosas que yo hubiera preferido que sean diferentes, pero lo primero que hay que analizar es qué justicia tenemos, qué es lo que se pretende modificar y después vamos a ver si esto genera una mejor, peor o igual institucionalidad que la que tenemos actualmente. Está claro que la justicia que hoy tenemos en nuestro país y en nuestra provincia, en realidad, en mi opinión, no da respuesta a la necesidad de los ciudadanos, no da respuesta a las víctimas de los delitos, no da respuesta a los colectivos que reclaman por sus derechos, en general no da respuesta a todos los reclamos que hay sobre ella, porque es una justicia que en realidad está alejada de quienes la necesitan. Hay un divorcio entre justicia y sociedad. Hay un divorcio, claro, entre justicia y sociedad. Si ustedes se fijan, la semana pasada, este fin de semana pasado, el Tribunal Superior de Justicia largó una encuesta que ellos mismos hicieron, en la que casualmente yo participé porque yo fui consultado también en esa encuesta. Fíjense que más del 50, casi el 60% de los ciudadanos, no tengo bien el dato exacto, pero en el orden del 60% de los ciudadanos, cree que la justicia no es independiente, lo cual es grave. Pero más grave aún es que cerca del 97% de los miembros del Poder Judicial cree que la justicia no es independiente en todos los casos. Esto es gravísimo. Es muy grave. Es decir, son los propios jueces, son los propios fiscales, son los propios empleados del Poder Judicial, que son los que están viendo qué es lo que está sucediendo, y ellos nos están diciendo a la sociedad, a los justiciables, a los profesionales, esta justicia no es independiente en todos los casos. Claro, ahí las encuestas se pueden leer de distintas formas, eso lo sabemos perfectamente. Sí. Lo saben los técnicos mejor que lo que puedo explicar yo, pero de todas maneras, ese guarismo a mí me parece grave y me parece que algo hay que hacer. No sé si todo lo que se está haciendo, primero, es suficiente. Segundo, en algunos aspectos, si es lo adecuado. Pero si no se comienza con algo, es decir, la empresa no va a caminar. César, ¿cómo ves esto? A mí me parece interesante este debate sobre el Poder Judicial si lo examinamos a la luz de las distintas tradiciones políticas argentinas. Porque esas distintas tradiciones políticas tienen de algún modo su presencia en este debate. Yo quisiera señalar cuatro grandes perspectivas, cuatro grandes miradas acerca del papel del Poder Judicial. En la tradición conservadora, en la tradición del conservadorismo argentino, la justicia tenía que estar al servicio del orden, al servicio del statu quo. Por eso, la Corte Suprema de Justicia convalidó en 1930 el golpe militar del general Uriburu. Por eso también tuvimos una corte adicta en la época del menemismo. Hay una tradición conservadora, hay también una tradición nacional popular que expresó claramente el peronismo histórico, por una tradición que concibe también el Poder Judicial como subordinado al poder político, pero no a un poder político surgido de un golpe militar, sino a quien obtiene la mayoría en las urnas, ¿no? El Poder Judicial debe estar sujeto a la mayoría política de ese momento. Es decir, cada gobierno quiere su justicia propia. Exactamente. O la termina moldeando o amoldándola a los propios intereses. Lo que significa que la justicia
en esos casos carece de autonomía para ejercer su función de control Y caemos sobre en el lo que poder dice, político, controlar la legalidad de las leyes, ¿no? Una tercera tradición es la tradición liberal republicana, que enfatiza la necesidad de la independencia del Poder Judicial, condición para ejercer, ser efectivamente un mecanismo de control, pero que es una tradición que tiene un punto débil, y es que parte del supuesto de que todos los ciudadanos somos iguales, de una sociedad de pares, donde todos tenemos capacidad de realizar nuestros derechos. Nosotros sabemos que en una sociedad, en sociedades divididas socialmente, con grandes desigualdades sociales, el poder económico y en general los poderosos, entre comillas, para llamarlos de algún modo, tienen mucho más posibilidades de influenciar sobre el poder judicial que los sectores populares. Y una cuarta mirada, que es la que está sembrando sus jalones en las últimas décadas, no solamente en Argentina, sino en muchos otros países, tiene que ver con una democracia participativa, con una democracia vinculada a la deliberación, con bueno, lo que los norteamericanos denominan accountability, ¿no? Es decir, que la ciudadanía, a través de asociaciones civiles, movimientos sociales, ONG, tienen también su voz a la hora de controlar, ¿no es cierto?, observar y controlar los distintos poderes del Estado y por supuesto también las empresas privadas. El caso paradigmático fue el de María Soledad Morales en Catamarca, en el cual fue la movilización popular asociada también al periodismo de investigación, la que impidió que el sadismo, la élite política y económica catamarqueña, torciera la autonomía de los jueces a la hora de dictar sentencia. Caso que también tuvo una enorme influencia política al soltarle la mano a, a determinados personajes locales que estaban muy vinculados directamente involucrados en el tema. Ahora, de acuerdo a lo que dice César, Enzo, digo, yo noté, y creo que lo hemos visto todos, el debate en el Congreso de la Nación. Y a mí hay algo que me hacía ruido, es decir, ver diputados, a raíz precisamente de lo que decía César, diputados de distintas provincias que defendían o se rasgaban las vestiduras por estas leyes que se sancionaban, cuando en sus provincias la justicia se amolda al poder político al que ellos pertenecen. Pero y si es así, siempre ha sido así. Acá en nuestra provincia, los ejemplos que tenemos, digamos, para no hablar solamente de un partido político, hay varios, pero por ejemplo, en la época en que fue gobierno la Unión Cívica Radical, recién llegada a la democracia, el gobernador, por ese entonces el doctor Eduardo Angelos, pretendía una reelección. La Constitución no se lo permitía, había un artículo 101 que se lo impedía. Y entonces, ¿qué hizo? Bueno, convocó a convención constituyente, lo cual no está mal. No es un tema discutible eso. Se puede convocar a convención constituyente, la Constitución se puede modificar. Pero, ¿qué hizo? Había un presidente del Tribunal Superior de Justicia, doctor Luz Tobido, que fue a la boleta partidaria, ganaron las elecciones de constituyente. Ese presidente del Tribunal Superior de Justicia fue como presidente de la Convención Constituyente, reformaron la Constitución, obtuvieron la reforma del artículo 101, juraron la Constitución nueva e inmediatamente volvió a ser puesto en el Tribunal Superior de Justicia como presidente. Esa es una clara intervención política de un órgano jurisdiccional, o por lo menos de la cabeza del órgano jurisdiccional. Allá por el año 2004, o 2003, no recuerdo bien, cuando había algunos funcionarios de gobierno que estaban involucrados en supuestos hechos delictivos, yo no sé si habrán sido o no habrán sido, de hecho nunca se pudo saber. ¿Por qué? Porque había un proyecto de confirmar a fiscales sustitutos, confirmarlos como definitivos, porque había un interés de que determinados fiscales estuviesen ocupando determinados lugares.
como hubo una movida muy importante de todo el arco jurídico, yo me acuerdo en aquella época estaba en el Colegio de Abogados, tuvimos bastante intervención personal, institucional, y como agrupación profesional, se declara la emergencia judicial, se lleva puesto al Consejo de la Magistratura, vigente en ese momento, se nombra una comisión asesora, se designan todos los fiscales necesarios para resolver las causas que se necesitaban resolver. Sin rendir. Había esta comisión asesora, tres o cuatro fueron los que rindieron. Esta comisión asesora tenía la facultad de proponer y designar. Sí. Se designan a estos fiscales, se resuelven las causas y todo esto con la anuencia del propio Poder Judicial, que al comienzo el Tribunal Superior de Justicia se había puesto firme frente a este avasallamiento de las instituciones, pero después arreglaron. Claro. Y ahí también hubo una intervención política sobre la justicia extremadamente evidente. Y bueno, y ahora estas mismas personas que hicieron estas mismas cosas se rasgan las vestiduras pensando... Ahora yo, en relación a la observación inicial tuya, Ricardo, quisiera señalar algo. Sí. Atacar la división de poderes implica atacar el componente republicano de la democracia, ¿verdad? Así es. Ahora, se ataca el componente republicano de la democracia no solamente cuando se conspira contra la autonomía del Poder Judicial, sino también contra la autonomía del Poder Legislativo, porque si uno piensa en la legislatura de Córdoba hoy, es en gran medida una suerte de escribanía del Poder Ejecutivo. También en Córdoba está seriamente dañado el componente republicano del régimen democrático, en la medida que, o sea, no solamente hay que ver la pata del Poder Judicial, también hay que ver la pata del Poder Legislativo. En relación a lo que decía Enzo, yo quisiera comentar que en el Centro de Estudios Avanzados, hace algunos años, hicimos un estudio, lo hizo José Luis Botero, que ya falleció, acerca de los argumentos que en distintas provincias manejaban oficialismo y oposición en relación al tema de la reelección de los gobernadores. Y es increíble porque en las provincias gobernadas por los peronistas que querían la reelección había un argumento. Y en la de los radicales que querían la reelección, el mismo argumento. Y la oposición ejercía los mismos argumentos. Era increíble, porque eran los mismos argumentos que variaban de acuerdo al lugar que ocupaban. Claro, en definitiva, la necesidad política momentánea condiciona el concepto jurídico. Claro, y acá, digamos, en este esquema que se está discutiendo en estos días, yo creo que si bien obviamente es el gobierno de la mayoría, también hay un esquema bipartidista en función de los dispositivos electorales. Digamos, ahora, la pregunta es, en este mare magnum, en esta discusión, esta irritación que produzcan entre unos y otros, y en este menear el tema de la democracia, se llevan puesto la república, ¿cuál es el análisis? ¿Cuál es? ¿Es realmente así? ¿Se ve de esa forma? Es decir, hay un ataque a la división de poderes, esta expresión de Diana Conte, tenemos que manejar los tres poderes. Bueno, esa es la tradición nacional popular, digamos, ¿no? Ahora, yo lo que sí creo es que tiene que haber deliberación, ¿no? Es decir, no se pueden cambiar las reglas del juego sin una deliberación profunda en la sociedad. Si uno piensa en la ley de medios... ¿Vos crees que fue apresurado esto? Yo creo que sí, porque digo, si uno piensa en la ley de medios, llevó años de discusión en las universidades, en distintos tipos de organizaciones, de ONG, y esto ha sido ha sido una medida realmente muy apresurada, y eso tiene un riesgo para todos quienes creemos en un régimen democrático, y es que a lo mejor si en el futuro gana, por ejemplo, la derecha, gana un tipo como Macri o de Narváez, bueno, el Poder Judicial va a responder a Macri o de Narváez. O sea, que no va a haber modificaciones.
O sea, esto está hecho para acá y para el futuro. Creo que hay una mirada de corto plazo y en eso me parece que hay un déficit en la perspectiva. Hay un análisis incorrecto en la mirada de corto plazo. Creo que la experiencia de la ley de medios, ha sido lo que, equivocadamente en mi opinión, comparto contigo, ha llevado a este apresuramiento. La ley de medios fue deliberada, fue debatida, pasó por todo el país, anduvieron por todos lados consensuando, terminan sacando una ley que prácticamente obtiene una mayoría, sí, no digo sin precedentes, pero una mayoría realmente muy importante. No sé, y en lo esencial, o en algunos aspectos esenciales, todavía no se puede aplicar. Entonces, me parece a mí que el análisis, digamos, del poder político... ¿Estás de acuerdo con el tema de las cautelares, vos? El tema de las cautelares, yo lo he estado viendo, no me parece tan grave como se lo pinta. Vos sabés que yo soy también abogado del Estado. Sí. No me parece tan grave como se lo pinta, porque en las cautelares quedan a salvo de este régimen muy especial, cuestiones vinculadas con vida, con regímenes alimentarios y algunos derechos esenciales. No, tal que no es tan grave como se lo pintan. No hay cautelar ni en la Argentina ni en el mundo que no exija mínimamente los requisitos que está exigiendo la ley actual. Verosimilitud en el derecho, es decir, lo que yo estoy invocando, que sea algo que parezca verosímil, lo tengo que acreditar contra cautela, o sea, tengo que garantizar que la medida cautelar que estoy pidiendo va a ser de mi responsabilidad si está mal trabada, tengo que acreditar peligro en la demora. Eso está actualmente, no se inventa. Lo que se ha inventado, por decirlo de algún modo, es el tema de los tiempos. Ahora, yo pregunto, ¿puede ser que el Estado tenga paralizada la aplicación de normas, la realización de tareas o de trabajos que son en beneficio de toda la comunidad, in aeternum, sine die, por intereses individuales y particulares? Pensémoslo desde la sociedad también. O sea, nosotros no podemos pensar esto solamente como que somos enemigos del Estado, estamos enfrentados al Estado, entonces todo para el Estado, nada para nosotros, todo lo que se hace en favor del Estado nos perjudica a nosotros. No es así. Escúchame, me quedan pocos minutos, sí, pero digo, no puedo dejar de preguntar por el tema de la elección popular del Consejo de la Magistratura. ¿Cuál es tu opinión? ¿Te gusta? ¿Te atrae? ¿Es peligroso? ¿Es complicado? Bueno, riesgoso. A mí me parece que, de acuerdo a cómo lo definamos, si definimos que es un organismo político o si definimos que es un organismo técnico. Si definimos que es un organismo técnico, el criterio central tiene que ser la idoneidad. Si definimos que es un organismo político, puede caber la elección, pero con un sistema electoral que no garantice por simple mayoría simple y además con un mecanismo electoral que impide, digamos que obstaculiza la constitución de alianzas, ¿no? Los jueces deben ser imparciales, idóneos e independientes. Son las 3 I de los jueces, ¿cierto? Lo que se va a elegir por voto popular no son a los jueces, sino a las personas que designan a los jueces. Yo en esencia no disiento con que la elección de estas personas sea por elección popular. En lo personal, y es una de las reparos que yo tengo con la ley, no me gusta que los jueces vayan colgados de las boletas de los partidos políticos. Creo que habría habido otras formas mucho más adecuadas para poder garantizar el voto popular y preservar la partidocracia en la elección de los... Enzo, César, gracias por venir. No, gracias. Por favor, aportarle un poco de claridad a esto, que ha sido una semana bastante complicada, porque de acuerdo a cómo se lee la historia, ¿me entendés? Las opiniones son divergentes, es decir, de acuerdo a cómo lo trata un medio, tiene una característica en particular, da la impresión de que todo esto va a implosionar y no nos damos cuenta, vuelvo a reiterar en esto porque quiero ser reiterativo en esto. Cada gobierno tiene la justicia que quiere y que necesita. Y esto ha sucedido siempre. Si me disculpas, lo último que quiero decir.
Y lo digo acá, que en este programa en el que hay absoluta y total independencia de decir las cosas. Este es el ejemplo claro de cómo funciona la corporación mediática, porque ha creado una sensación, y esto sí es una sensación, de que la institucionalidad se va por la ventana. Y me parece que no es así. Eso nuevamente, César, Por gracias. favor. Cuando regresemos, José María Rinaldi, Alfredo Blanco, comenzamos a analizar la economía. Ya volvemos. Si usted